Mi hijo me pasó una nota que decía llama a la policía. Estaba pálido. No entré en pánico e hice algo inesperado. 17 minutos después, mis padres eran los que estaban aterrados. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El teléfono sonó un martes por la tarde, justo cuando estaba limpiando el teodolito. El número en la pantalla hizo que se me helara la sangre en las venas por un segundo. Casa. Hacía meses, quizás medio año, que no veía ese nombre parpadear en mi móvil. Dudé. Una parte de mí, la parte que había pasado los últimos 20 años construyendo una muralla alrededor de mi vida, me gritaba que lo ignorara. Que lo dejara sonar hasta que el silencio volviera a reinar. Pero otra parte, la del padre, la que sabía que mi hijo estaba allí, me obligó a deslizar el dedo por la pantalla. ¿Bueno? Dije, con una voz más seca de lo que pretendía. Camilo, hijo, era mi madre, Graciela. Su voz, como siempre, era una mezcla de miel y un reproche velado, como si yo fuera el culpable de su llamada. ¿Cómo estás? Hace tanto que no sabemos de ti. No contesté a su pregunta. Fui directo al grano. ¿Está todo bien con Mateo? Hubo una pausa. Pude imaginármela al otro lado de la línea, en la cocina del rancho que olía a leña y a mentiras viejas, frunciendo los labios. Mateo está bien, gracias a Dios. Descansando. Pero está muy triste, Camilo. Muy apagado. Por eso te llamo. Tu padre y yo pensamos que sería bueno que vinieras a cenar este jueves. Todos juntos. Como una familia. Para limar asperezas. Limar asperezas. La frase me provocó una risa amarga que logré tragar. Las asperezas entre mi padre y yo no se podían limar, eran cañones, fallas geológicas talladas por años de desprecio. Para Ramiro, mi padre, yo era una decepción andante. Un hombre que había cambiado la tierra y el ganado por numeritos y mapas. Él, un ranchero de pura cepa, un hombre cuya identidad estaba forjada en el sol y el sudor, no entendía, o no quería entender, mi trabajo de topógrafo. Para él, yo era menos hombre por no tener las manos callosas por el lazo, sino por sostener instrumentos de precisión. No lo sé, mamá. Estoy muy ocupado con un proyecto. Por favor, Camilo. Hazlo por Mateo. Necesita ver que su familia está unida en estos momentos. La mención de mi hijo era un golpe bajo, y ella lo sabía. Era la única razón por la que aún mantenía un hilo de contacto con ese lugar. La única razón por la que estaba considerando seriamente conducir 2 horas para sentarme en una mesa llena de fantasmas y sonrisas falsas. Está bien, cedí, odiándome por ello. El jueves. Allí estaré. Colgué y me quedé mirando el aparato en mi mano. La invitación no era un gesto de paz. Era una jugada. Con mi padre, todo era siempre una jugada. Y yo, como un idiota, acababa de aceptar mover mi pieza hacia su tablero. Mateo. Mi hijo. Tiene 19 años, la edad en la que un chico debería estar comiéndose el mundo, no escondiéndose de él. Pero el mundo de Mateo se había hecho añicos hacía un mes, cuando murió su tío abuelo Benjamín. El tío Benjamín, hermano de mi madre, era la antítesis de mi padre. Mientras Ramiro se aferraba a las tradiciones y al control, Benjamín era un hombre de visión, un empresario que había construido un pequeño imperio desde la nada. Era un hombre que leía libros, que viajaba, que entendía que el valor de una persona no se medía por las hectáreas que poseía, sino por lo que tenía en la cabeza. Fue el único en toda la familia que me apoyó cuando decidí estudiar topografía. La tierra hay que entenderla antes de trabajarla, Camilo, me dijo una vez. Tú la entiendes. Tu padre solo la posee. Y a Mateo lo adoraba. Vio en mi hijo una sensibilidad y una inteligencia que el resto de la familia ignoraba.
Le regalaba libros, lo llevaba a Guadalajara a ver exposiciones, hablaban de negocios, de historia, de la vida. Para Mateo, Benjamín no era solo un tío abuelo, era un mentor, un refugio, el único hombre en esa familia, aparte de mí, que lo miraba y veía su verdadero potencial. Por eso, cuando Benjamín murió y se supo que le había dejado a Mateo una herencia considerable, un par de propiedades comerciales en la ciudad y una suma de dinero que le aseguraba la universidad y el futuro, supe que la tormenta se avecinaba. Para mi padre, aquello no fue una bendición para su nieto, fue una bofetada. Fue la validación final de que Benjamín, el hombre exitoso, me valoraba más a mí y a mi hijo que a él. El orgullo herido de Ramiro era un animal peligroso. Tras el funeral, Mateo se hundió. La pena era un pozo oscuro y profundo. Fue entonces cuando mis padres propusieron que pasara unas semanas en el rancho. El aire del campo le hará bien, dijo Graciela. Aquí lo cuidaremos. Yo, en mi estúpida esperanza de que quizás el duelo pudiera ablandarlos, de que quizás por una vez actuarían como abuelos de verdad, acepté. Pero entonces, el día antes de la cena, recibí otra llamada. Era Daniela, la novia de Mateo. Su voz sonaba angustiada. Camilo, disculpe que lo moleste. ¿Ha hablado con Mateo estos días? Hola, Daniela. No mucho. Dice que no hay buena señal en el rancho. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No lo sé. Es que suena raro. Distante. Como si estuviera drogado, no sé cómo explicarlo. Cansado, siempre muy cansado. Le pregunto qué hace y solo dice, nada, aquí descansando. Y ayer me dijo algo que me dejó helada. Dijo, creo que aquí no me quieren ayudar. Y luego cortó. El corazón me dio un vuelco. Cansado. Distante. Las mismas palabras que usaba mi madre. La primera alarma real, una sirena ensordecedora, empezó a sonar en mi cabeza. La preocupación se convirtió en un nudo frío en el estómago. Ya no iba a esa cena por limar asperezas. Iba a rescatar a mi hijo. El jueves por la noche, conduje por el camino de tierra que llevaba al rancho. Cada árbol, cada curva, era un recuerdo. La mayoría, amargos. El olor a tierra mojada y a estiércol llenaba el aire. Era el olor de mi infancia, un olor que asociaba con la obediencia y el silencio. Aparqué mi camioneta junto al viejo roble donde mi padre me había enseñado al azar y donde también me había abofeteado por primera vez por llorar al caerme de un caballo. Respiré hondo, preparándome para la batalla. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Mi madre, con su delantal impecable y su sonrisa de anfitriona perfecta. Hijo. Qué bueno que llegaste. Pasa, pasa. Entré. El interior estaba igual que siempre, muebles oscuros y pesados, retratos familiares en las paredes, y esa atmósfera opresiva de orden y control. Mi padre, Ramiro, estaba de pie junto a la chimenea, con un vaso de tequila en la mano. Me miró de arriba abajo, su típica evaluación silenciosa. Camilo, dijo, asintiendo con la cabeza. No era un saludo, era un reconocimiento de mi presencia. Mi hermana Lorena estaba sentada en el sofá, absorta en su teléfono. Levantó la vista un segundo. Bola, murmuró, y volvió a su pantalla. Lorena siempre había sido la sombra de mis padres, un eco de sus opiniones. Y entonces lo vi. Mateo estaba sentado en un sillón aparte, como una isla. Estaba pálido, sí, y había perdido peso. Pero era su mirada lo que me alarmó. Estaba vacía. Apagada. Cuando me vio, intentó sonreír, pero fue una mueca, un espasmo de los músculos faciales. Me acerqué y lo abracé. Se sintió frágil en mis brazos. ¿Cómo estás, campeón? Le susurré al oído. Bien, papá. Cansado, respondió, en una voz casi inaudible. La cena fue servida. La comida era abundante, como siempre. Un teatro de normalidad. Hablaron del clima, de una vaca enferma, de los precios del maíz.
Yo apenas comía, mis ojos iban de mi padre a mi hijo, intentando descifrar el código, leer el aire. La tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Y en medio de todo ese ruido falso, de esa cordialidad forzada, sentí que algo terrible estaba a punto de suceder. El momento llegó justo cuando mi padre, Ramiro, levantaba su copa para hacer un brindis. Su voz, grave y resonante, llenó el comedor. Quiero brindar, comenzó, con esa autoridad impostada que siempre usaba. Por la familia. Porque al final del día, la sangre es lo único que importa. La sangre llama. Y es nuestro deber cuidarnos los unos a los otros, especialmente en los momentos difíciles. Sus ojos se posaron en Mateo, y luego en mí, con un brillo que pretendía ser paternal, pero que yo reconocí como posesivo, triunfante. Era un discurso hipócrita, un monólogo para su propio engrandecimiento, y me revolvió el estómago. Mientras todos levantaban sus copas, sentí un roce en mi rodilla, debajo de la mesa. Fue tan sutil que casi lo descarto como un accidente. Pero entonces sentí de nuevo el contacto, esta vez más deliberado. Eran los dedos de Mateo. Bajé la mirada discretamente. Mi hijo seguía con la vista clavada en su plato, su rostro una máscara de indiferencia. Pero su mano, oculta por el mantel, se movía con una urgencia sigilosa. Deslizó algo sobre mi muslo. Era una servilleta de papel, doblada varias veces hasta convertirse en un pequeño y denso cuadrado. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor sordo contra mis costillas. Con la mano izquierda, la que estaba fuera de la vista de mi padre, tomé la servilleta. El papel estaba húmedo, probablemente por el sudor de su palma. Lo mantuve oculto en mi regazo, esperando el momento adecuado. La voz de mi padre seguía zumbando en mis oídos, pero yo ya no escuchaba sus palabras. Todo mi ser estaba concentrado en ese pequeño trozo de papel. Cuando mi padre terminó su brindis y todos bebieron, aproveché la distracción para desdoblar la servilleta bajo la mesa. Mis dedos, normalmente firmes y precisos por mi trabajo, se sentían torpes, temblorosos. La desdoblé con cuidado, alisando las arrugas. La caligrafía de Mateo, normalmente tan clara y definida, era temblorosa, casi desesperada. La tinta azul de un bolígrafo barato se había corrido un poco. Eran solo 4 palabras, pero cayeron sobre mí con el peso de una losa de concreto. Llama a la policía. No digas nada. Releí la nota 1, 2, 3 veces. El mundo a mi alrededor se desvaneció. El murmullo de la conversación, el tintineo de los cubiertos, el olor de la comida, todo se convirtió en un zumbido lejano. El pánico, una ola de hielo líquido, me subió por la espalda, erizándome el vello de la nuca. Pero inmediatamente después del pánico, vino la ira. Una ira fría, afilada como el cristal. Levanté la vista. Mi padre reía de algo que había dicho mi hermana. Mi madre sonreía, rellenando las copas de vino. Parecían la imagen perfecta de una familia feliz. Una mentira. Todo era una maldita mentira. Miré a Mateo. Seguía sin mirarme, pero vi cómo su mandíbula estaba apretada con tanta fuerza que un músculo saltaba rítmicamente en su mejilla. No era una broma. No era una exageración adolescente. Era una petición de auxilio. Mi hijo estaba atrapado. Y mi primera, abrumadora certeza fue, Ramiro. Sabía que harías algo. Sabía que no podía soportarlo. En ese instante, supe que no podía cometer un solo error. Estaba en territorio enemigo, y mi hijo era el prisionero. Mi mente se aceleró, funcionando a una velocidad vertiginosa, descartando opciones, calculando riesgos. ¿Llamar a la policía ahora? Imposible. Si sacaba el teléfono aquí, en la mesa, sería el fin. Se darían cuenta, y quién sabe qué serían capaces de hacer. ¿Ir al baño y llamar desde allí? Era una opción, pero arriesgada. ¿Y si escuchaban? ¿Y si tardaban en llegar? El rancho estaba aislado. La policía local tardaría al menos media hora, quizás más. 30 minutos era una eternidad. En ese tiempo, podrían esconder a Mateo,
Podrían hacerle daño, podrían inventar cualquier historia para desacreditarme, para pintarme como el hijo resentido que intentaba causar problemas. No. No podía dejar nada al azar. La frase de Mateo era clave: no digas nada. Él sabía que una confrontación directa sería un desastre. Necesitaba una estrategia, una forma de sacarlo de allí sin levantar sospechas, sin que sonaran las alarmas. Tenía que ser mi plan, ejecutado con mi lógica. De repente, sentí un dolor agudo en el estómago. Al principio pensé que era real, una reacción física al estrés. Pero entonces, una idea empezó a formarse. Una excusa. Una coartada. Me llevé una mano al abdomen, doblando ligeramente el cuerpo hacia adelante. Dejé escapar un gemido suave, pero audible. ¿Te sientes bien, hijo?, preguntó mi madre, su tono de preocupación perfectamente ensayado. No mucho, dije, con la voz un poco forzada. Creo que algo me cayó mal. El viaje, quizás. Discúlpenme, necesito ir al baño. Me levanté lentamente, como si cada movimiento me costara un gran esfuerzo. Mi padre me observó con sus ojos pequeños y calculadores, intentando discernir si era debilidad real o una de mis sensibilidades de ciudad que tanto despreciaba. Lo dejé dudar. Caminé por el pasillo hacia el pequeño baño de visitas. Una vez dentro, cerré la puerta con pestillo. El espacio era claustrofóbico. Me miré en el espejo. Estaba pálido, pero mis ojos ardían con una determinación que no había sentido en años. No había tiempo para el miedo. Saqué mi teléfono, pero no marqué el 911. Marqué el número de don Eladio. Eladio era mi compadre, mi amigo del alma. Un ingeniero civil retirado, 70 años de sabiduría y una lealtad a toda prueba. Había sido el socio de mi tío Benjamín en sus primeros negocios. Conocía a mi familia mejor que nadie. Contestó al segundo tono. Camilo, qué milagro. Eladio, escúchame con atención, susurré, pegando la boca al auricular. No tengo tiempo. Estoy en el rancho de mi padre. Mateo está aquí. Me acaba de pasar una nota. Pide que llame a la policía. Hubo un silencio pesado al otro lado. Eladio no era hombre de preguntas estúpidas. Ramiro, dijo, su voz grave y seria. Ese cabrón finalmente cruzó la línea. ¿Qué vas a hacer? No puedo llamar a la policía todavía. Es muy arriesgado. Necesito sacarlo de aquí primero, sin que se den cuenta de lo que sé. Necesito una excusa. Bien pensado, aprobó Eladio. No uses la fuerza, usa la cabeza. Conozco a tu padre. Si se siente acorralado, es peligroso. Tienes que ser más listo que él. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿Puedes conducir hacia la carretera que va al rancho? No te acerques demasiado. Solo quédate en el cruce, por si las cosas se ponen feas. Por si necesito un testigo o una vía de escape. En 20 minutos estoy allí. Ten cuidado, Camilo. Estás en la boca del lobo. Lo sé, dije, y colgué. Respiré hondo. El plan ya estaba en marcha. Tenía un aliado en camino. Ahora venía la parte más difícil, la actuación. Tenía que volver a esa mesa, parecer vulnerable, y luego lanzar una mentira tan específica, tan profesional, que no pudieran cuestionarla. Mi profesión, la que mi padre tanto despreciaba, iba a ser mi mejor arma. Salí del baño, caminando despacio, todavía con una mano en el estómago. Volví a sentarme a la mesa. Todos me miraron. ¿Mejor?, preguntó mi madre. Un poco, mentí. Pero sigo revuelto. Me serví un vaso de agua, mis manos temblando ligeramente. Dejé que lo vieran. Dejé que pensaran que estaba débil, que era el citadino frágil que no aguantaba la comida del rancho. La debilidad percibida era parte de la estrategia. Si creían que estaba mal, no esperarían una jugada audaz. Bebí el agua lentamente, dándome tiempo para pensar, para afinar los detalles de mi historia. Tenía que ser creíble.
Tenía que generar una urgencia ineludible. Después de unos minutos de silencio incómodo, saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Lo miré con el ceño fruncido, como si estuviera leyendo un mensaje preocupante. Mi hermana Lorena, curiosa como siempre, fue la primera en picar el anzuelo. ¿Todo bien? ¿Malas noticias? Levanté la vista, mi rostro una máscara de frustración profesional. No puedo creerlo. Es del trabajo. Mi padre soltó una risita de desdén. ¿A estas horas? ¿Qué clase de emergencia puede tener un medidor de terrenos? ¿Se te movió una piedra? Ignoré su sarcasmo. Era el combustible que necesitaba. Me dirigí a todos, pero mis palabras estaban diseñadas para sonar como si estuviera pensando en voz alta, resolviendo un problema complejo. Es un cliente muy importante. La constructora de Lagos de Moreno. Están desarrollando un nuevo fraccionamiento. Mañana al amanecer, a primera hora, meten la maquinaria pesada para empezar la cimentación. Hice una pausa, frotándome la sien como si tuviera un dolor de cabeza terrible. Y resulta que el dueño del terreno de al lado, un viejo testarudo, acaba de aparecer con su abogado, alegando que el lindero está mal. Dice que nuestro proyecto invade su propiedad por casi 5 metros. Mi madre me miraba sin comprender. Perfecto. El problema es, continué, mi voz ahora cargada de una urgencia profesional, que si esas máquinas empiezan a excavar mañana en el lugar equivocado, se arma un problema legal millonario. Una demanda que podría detener todo el proyecto por meses. El ingeniero de la obra me está diciendo que la única forma de evitarlo es que yo vaya esta misma noche a verificar y recolocar las mojoneras. Ahora mismo. El silencio se apoderó de la mesa. Había creado un escenario que ellos no podían entender del todo, pero cuya gravedad era evidente. Dinero. Abogados. Demandas. Ese era un lenguaje que mi padre, a su manera, respetaba. Había construido una emergencia creíble, fuera de su control y de su comprensión. Ahora venía el paso final, el más crucial de todos. Mi padre me miró con escepticismo, pero también con una pizca de incertidumbre. ¿Y no puede esperar a mañana? ¿Es tan urgente? Totalmente urgente, papá, respondí, con firmeza. El ingeniero tiene que dar la orden final a los operadores de las máquinas antes de las 5 de la mañana. Si no tiene mi reporte confirmando los linderos para entonces, no puede empezar. Y cada día de retraso le cuesta a la constructora una fortuna en multas y salarios. No es mi pellejo el que está en juego, es el de ellos. Y me pagan muy bien para resolver exactamente este tipo de problemas. La mención del dinero, de mi competencia profesional, pareció irritarlo, pero también lo desarmó. Era un terreno en el que él no podía competir. Fingí mirar mi teléfono de nuevo, tecleando un mensaje rápido. Maldita sea. Mi ayudante, el chico que siempre trabaja conmigo, se acaba de reportar enfermo. Gripe. No va a poder llegar. Levanté la vista y miré a Mateo. Fue la primera vez en toda la noche que lo miré directamente a los ojos con intención. Quería que viera mi determinación, que entendiera que aquello era su señal, su vía de escape. Hijo, dije, mi tono cambiando de la frustración profesional a una petición directa. Lamento infinitamente arruinarte la noche y la visita, pero estoy en un aprieto terrible. Necesito que vengas conmigo. Toda la atención en la habitación se centró en Mateo. Él me miró, sus ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. Mi madre intervino de inmediato. Camilo, por Dios. El niño está aquí para descansar. No puedes llevártelo a trabajar a estas horas de la noche. No es un trabajo pesado, mamá, repliqué, sin apartar la vista de mi hijo. Es solo sostener el prisma. Él sabe perfectamente cómo hacerlo. Lo ha hecho docenas de veces. Es estar parado, apuntar y seguir mis instrucciones por la radio. Pero es crucial. Sin alguien que sostenga el prisma en el punto exacto, mi estación total no sirve para nada. Es un trabajo de 2 personas. Mi explicación era técnica, precisa.
Estaba creando una barrera de jerga profesional que no podían cruzar. Vamos, Mateo, insistí, mi voz ahora más suave pero firme. Será rápido. Un par de horas, a lo mucho. Te prometo que te traeré de vuelta antes de que te des cuenta. Mateo tragó saliva. Vi la lucha en su interior. El miedo a desafiarlos contra la desesperada necesidad de escapar. Abrió la boca para hablar, su voz apenas un susurro. Está bien, papá. Yo te ayudo. La tensión en la mesa se cortó con un cuchillo. La respuesta de Mateo, aunque débil, era una afirmación. Había aceptado mi oferta. Había elegido un bando. Mi plan, mi ridícula y desesperada historia sobre linderos y constructoras, había funcionado. Al menos, la primera parte. Ahora teníamos que salir de esa casa. En el momento en que Mateo dijo yo te ayudo, el ambiente cambió. La falsa cordialidad se evaporó, reemplazada por una hostilidad fría y palpable. Mi padre, Ramiro, golpeó la mesa con la palma de la mano, no con fuerza, pero sí con una autoridad amenazante que hizo que los vasos tintinearan. De ninguna manera, dijo, su voz baja y dura. El muchacho no va a ninguna parte. Está bajo mi techo, y está aquí para recuperarse, no para andar de ayudante tuyo en medio de la noche. Mi madre lo apoyó al instante. Tu padre tiene razón, Camilo. Estás siendo desconsiderado. Mateo necesita tranquilidad. Pero la verdadera oposición, la que confirmó todas mis sospechas, vino del hombre que hasta ahora había permanecido en un segundo plano, observando. El licenciado Valdivia, el supuesto abogado de la familia. Un hombrecillo de traje barato y sonrisa gracienta. De hecho, dijo, carraspeando, sería muy inconveniente que Mateo se fuera ahora. Mañana a primera hora, él y yo tenemos una cita importante para firmar unos documentos finales. Es para simplificar la administración de su herencia. Un mero trámite, pero es mejor hacerlo cuanto antes para que el joven pueda estar tranquilo. Ahí estaba. La trampa, expuesta a plena luz. Simplificar la herencia. Sabía exactamente lo que eso significaba, hacer que Mateo firmara sus derechos, cediéndoles el control. La mención de los papeles al día siguiente explicaba la urgencia. Querían cerrar el trato antes de que Mateo tuviera la oportunidad de pensar, de hablar conmigo, de buscar ayuda. Me puse de pie lentamente, mi silla raspando contra el suelo de baldosas. La farsa del dolor de estómago había terminado. Mi calma ahora no era una actuación, era un arma. Qué interesante, licenciado, dije, mirándolo fijamente. Porque hasta donde yo sé, el albacea y abogado de la herencia de mi tío Benjamín es un despacho en Guadalajara, no usted. Y dudo mucho que ellos programen firmas de documentos en un rancho, a espaldas del padre del beneficiario. La cara de Valdivia perdió un poco de color. Mi padre se levantó también, su rostro enrojecido por la ira. No te metas en lo que no te importa, Camilo. Estos son asuntos de familia. Mateo es mi familia, repliqué, mi voz resonando en el silencio. Y si él dice que viene conmigo, viene conmigo. No es una sugerencia. Es una emergencia de trabajo, y él es mi único ayudante disponible. A menos, claro, que haya otra razón por la que no quieran que se vaya. ¿Hay algo que quieran decirme? Los desafié con la mirada, uno por uno. A mi padre, a mi madre, a mi hermana Lorena que ahora nos miraba con los ojos muy abiertos, y al abogado impostor. Estaban atrapados entre mi excusa perfectamente construida y la verdad que intentaban ocultar desesperadamente. El enfrentamiento había comenzado. Mi desafío quedó suspendido en el aire, cargado de electricidad. Mi padre dio un paso hacia mí, su cuerpo macizo bloqueando el camino hacia la puerta. He dicho que no se va. Y es mi última palabra. En ese momento, todo el miedo y la sumisión que habían mantenido a Mateo prisionero parecieron romperse. La determinación en mi rostro, mi negativa a retroceder, le dieron la fuerza que necesitaba. Se puso de pie de un salto, derribando su silla en el proceso. El estruendo hizo que todos se sobresaltaran. Quiero irme.
Gritó, su voz rota por la angustia y las lágrimas que finalmente empezaban a correr por sus mejillas. Quiero irme con mi papá. Luego se giró hacia ellos, su dedo tembloroso apuntándolos. Ustedes me quitaron mi teléfono. Y me dijeron que era para que descansara la mente. Señaló a su abuela, Graciela. ¿Y el té? ¿Qué hay del té que me das todas las noches? Ese té de hierbas para dormir mejor, me hace sentir confundido, me deja atontado todo el día, por eso estoy siempre cansado. La acusación fue tan directa, tan cruda, que mi madre retrocedió como si la hubieran abofeteado. Su rostro se descompuso, la máscara de abuela cariñosa se hizo añicos. No sabes lo que dices, Mateo. Chilló, estás alterado por el duelo, estás imaginando cosas. No estoy imaginando nada. Sollozó Mateo, ahora completamente quebrado, y los papeles. Todos los días el licenciado Valdivia me presiona para que firme esos papeles. Dice que son para ayudarme, pero no me deja leerlos con calma, dice que confíe, que es por mi bien. Se cubrió la cara con las manos, su cuerpo sacudido por los sollozos. Solo quiero llamar a mi tío, murmuró entre lágrimas, olvidando por un segundo que Benjamín ya no estaba. Quería preguntarle a él, pero no puedo. Y no me dejan hablar con mi papá. Me acerqué a mi hijo y lo rodeé con mis brazos. Temblaba como una hoja. Lo sostuve con fuerza, sintiendo su dolor y su terror. Levanté la vista y miré a mi padre, a mi madre, a mi hermana. Sus rostros eran un lienzo de pánico y culpa. La confesión de Mateo los había desnudado. Ya no había excusas, ni mentiras, ni fachadas. Solo la horrible y desnuda verdad. ¿Te para dormir, quitarle el teléfono, presionarlo para que firme? Dije, mi voz era un susurro peligroso, ¿a eso le llaman, cuidarlo? Mi padre intentó recuperar el control. Es un malentendido. El muchacho está confundido. No, lo interrumpí. El único que está confundido aquí eres tú, si crees que voy a dejar a mi hijo un segundo más en esta casa. Con mi brazo todavía alrededor de Mateo, empecé a caminar hacia la puerta. Ramiro no se movió. Se quedó allí, plantado como un toro, su orgullo luchando contra la evidencia de su propia crueldad. Sabía que si intentaba detenerme físicamente, la situación explotaría de una forma impredecible. Y en ese momento de duda, en esa fracción de segundo en que su arrogancia vaciló, supe que tenía que dar el golpe de gracia. Me detuve a un par de pasos de mi padre. Mateo seguía temblando a mi lado. Saqué mi teléfono móvil lentamente. Todas las miradas se clavaron en el aparato. Probablemente pensaron que finalmente iba a llamar a la policía. La cara de Valdivia era un poema de terror. Tienen razón en una cosa, dije, mi voz tranquila resonando en la habitación. Un asunto tan importante como una herencia debe ser consultado con profesionales. No se pueden tomar decisiones a la ligera. Mis dedos se movieron sobre la pantalla. Busqué en mis contactos. Mi padre frunció el ceño, confundido por mi calma. No marqué el 911. Busqué el nombre licenciado Sofía Serrano. La licenciada Serrano era la socia principal del bufete que había manejado los asuntos de mi tío Benjamín durante 30 años. Una mujer brillante, implacable y, lo más importante, completamente leal a la memoria de su cliente y amigo. Yo la conocía. Había hablado con ella varias veces tras el funeral para entender los detalles del testamento. Mi familia, en su arrogancia, ni siquiera sabía de su existencia. Presioné el botón de llamar y, antes de que contestara, activé el altavoz. El tono de llamada llenó el silencio tenso del comedor. 1, 2, 3 timbrazos. ¿Bueno? La voz de la abogada sonó, clara y profesional, incluso a esa hora de la noche. Licenciada Serrano, buenas noches. Soy Camilo, el padre de Mateo, el sobrino nieto de Benjamín. Le pido 1000 disculpas por la hora. Camilo, no te preocupes, ¿sucede algo? ¿Está todo bien con Mateo? Su tono cambió inmediatamente a uno de preocupación genuina. Miré directamente a mi padre mientras hablaba. Sí, él está aquí conmigo.
La llamo por una consulta rápida. Estoy aquí en el rancho de mi familia, y me informan que tienen listos unos documentos para que Mateo los firme mañana a primera hora. Un tal licenciado Valdivia dice que es para simplificar la herencia. Solo quería confirmar con usted que este procedimiento es estándar y cuenta con su aprobación. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue breve, pero demoledor. Pude ver la mandíbula de Valdivia temblar. ¿Qué? La voz de la licenciada Serrano era ahora afilada como el acero. Absolutamente no. ¿Quién es el licenciado Valdivia? Mateo no debe firmar absolutamente nada sin mi presencia y revisión. Aislar a un beneficiario y presionarlo para que firme documentos, especialmente a un joven en estado de duelo, es ilegal y puede constituir coacción y fraude. Camilo, ¿dónde están exactamente? ¿Está Mateo en condiciones de hablar? ¿Quién está con ustedes? Cada palabra era un clavo en el ataúd de su plan. La autoridad, la legalidad, la verdad, todo estaba ahora de mi lado, resonando desde el altavoz de mi teléfono. Colgué la llamada. Nadie dijo nada. La arrogancia de mi padre se había desmoronado, dejando solo a un hombre viejo y derrotado. Mi madre miraba el suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Lorena parecía querer desaparecer. ¿Y Valdivia? Valdivia estaba sudando profusamente, mirando hacia la puerta como un animal atrapado buscando una vía de escape. El jaque mate había sido declarado. Y no había hecho falta ni un solo policía. Nos vamos, dije, y esta vez, nadie se interpuso. Tomé a Mateo del brazo y caminamos hacia la puerta. El silencio que dejamos atrás era más pesado que cualquier grito. No miré hacia atrás. No quería ver sus rostros. En ese momento, para mí, habían dejado de existir. La noche afuera se sentía fresca y limpia. El aire olía a libertad. Subimos a mi camioneta y me alejé por el camino de tierra, dejando las luces del rancho atrás, como un mal sueño que se desvanece. A un par de kilómetros, en el cruce con la carretera principal, vi las luces de una camioneta estacionada. Era don Eladio. Le hice una señal con las luces altas y él me respondió. No necesitaba acercarse. Sabía que lo tenía bajo control. Esa noche, Mateo durmió en la habitación de invitados de mi casa. Durmió durante 14 horas seguidas, un sueño profundo, exhausto, pero por primera vez en semanas, libre de drogas. A la mañana siguiente, la primera llamada que hice fue a la licenciada Serrano. Le conté cada detalle, la nota, el té, el aislamiento, la presión, la confesión de Mateo. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo una cosa: voy a destruirlos. Y lo hizo. Con el testimonio detallado de Mateo, la evidencia de mi llamada y una investigación financiera que destapó los planes de Valdivia, la licenciada Serrano presentó una denuncia formal. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras para ellos. Ramiro y Graciela, mis padres, fueron acusados de privación ilegal de la libertad, conspiración para cometer fraude y administración de sustancias para alterar el estado de conciencia. El peso de la ley, que ellos creían que nunca los tocaría, les cayó encima con toda su fuerza. Ramiro, el hombre orgulloso que nunca había admitido un error en su vida, tuvo que enfrentarse a la humillación de un proceso judicial. Graciela, la maestra de la manipulación emocional, vio cómo sus mentiras se deshacían en un tribunal. Mi hermana Lorena, por su complicidad, también enfrentó cargos menores. Y el licenciado Valdivia no solo fue arrestado, sino que se enfrentó a la pérdida de su licencia y a una investigación por otros posibles fraudes. Su carrera y su libertad se habían acabado en una sola noche. La justicia, a veces, no es ciega. A veces, ve perfectamente en la oscuridad. Los meses que siguieron fueron una mezcla de citas con abogados, declaraciones y terapia para Mateo. Lentamente, con paciencia y mucho apoyo, mi hijo empezó a sanar. Volvió a la universidad, retomó su relación con Daniela, y la luz regresó a sus ojos. La herencia de su tío abuelo, la causa de toda esa oscuridad, se convirtió en lo que Benjamín siempre quiso que fuera, una herramienta para construir su futuro, no una cadena. Una tarde de sábado,
varios meses después, Mateo y yo estábamos trabajando. No en un proyecto para un cliente, sino en nuestro propio terreno, un pequeño lote que había comprado a las afueras de la ciudad. Estábamos marcando los límites para construir una pequeña cabaña, un lugar que sería solo nuestro. El sol de la tarde caía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Yo miraba a través del ocular de mi estación total, enfocando el prisma que Mateo sostenía a lo lejos. Él estaba de pie, firme y seguro, su silueta recortada contra el horizonte. No hablábamos mucho mientras trabajábamos. Nunca hemos sido de muchas palabras. Pero el silencio entre nosotros ya no era el silencio incómodo del rancho. Era un silencio de comprensión, de compañerismo. Un silencio construido sobre la base de una confianza inquebrantable. Ajusté el enfoque del instrumento, viendo la imagen de mi hijo, clara y nítida. Y en ese momento, lo entendí. Mi profesión, la topografía, no se trataba solo de medir la tierra. Se trataba de entender los límites, de definir dónde termina una propiedad y empieza otra, de establecer puntos de referencia que son absolutos e inamovibles. Esa noche, en el rancho, había hecho exactamente eso. Había trazado una línea final, un lindero definitivo entre mi vida y la de ellos. Perdí a la familia que me dio la sangre, pero salvé y reafirmé a la única familia que me importaba. La confianza entre mi hijo y yo era ahora nuestro punto de referencia, nuestra mojonera sagrada. Un límite claro, preciso e inviolable, marcado no con estacas de hierro, sino con el respeto, la lealtad y el amor silencioso de un padre que estuvo dispuesto a todo para proteger a su hijo. Y ese, me di cuenta, era el único terreno que importaba defender.